Buenas tardes, me permito presentarme, María Camila Contreras Mogollón, y a continuación voy a exponerles sobre la importancia de los principios en el procedimiento administrativo. Para comenzar, es crucial entender que el procedimiento administrativo es mucho más que una simple secuencia de pasos burocráticos. Este es, en esencia, un continente de garantías para el particular. Así lo establece, por ejemplo, la ley 1437 de 2011, que en su artículo primero señala como finalidad de sus normas la protección y garantía de los derechos y libertades de las personas, la primacía de los intereses generales, la sujeción de las autoridades a la Constitución y demás procedimientos del ordenamiento jurídico. Este enfoque convierte el procedimiento administrativo en un instrumento suficiente para asegurar la garantía de los derechos, evitando que los ciudadanos deban de acudir necesariamente a los jueces para su protección. Pero entonces, ¿qué son exactamente estos principios de los que hablamos? En el ámbito jurídico, los principios pueden definirse como pautas generales que inspiran una legislación determinada, funcionando como mandatos de optimización. A diferencia de las reglas que, como lo explica el teórico Robert Alexy, son mandatos definitivos que se cumplen o se violan sin término medio. Los principios entran a ser normas que exigen que algo se realice en la mayor medida posible, dadas las posibilidades fácticas y normativas. Su relevancia es tal que en la mayoría de las legislaciones latinoamericanas, incluyendo la colombiana, eh, con el CEPACA, los principios se encuentran expresamente consagrados y definidos, lo que entra a facilitar su aplicación y evita la necesidad de que los jueces deduzcan por interpretación. El profesor Agustín Gordillo, ya en 1964, introdujo estos lineamientos y principios en su obra Procedimiento y Recursos Administrativos. La importancia de estos principios se manifiesta en una doble función esencial. Por un lado, actúan como garantía de los derechos de los ciudadanos y por el otro sirven como una herramienta para el mejor funcionamiento de la administración pública. Ambos roles son fundamentales para lograr una optimización en el desarrollo de la actividad administrativa y reasegurar lo que es la ausencia de arbitrariedad en el obrar de la administración. Al hablar de la garantía de los derechos de los ciudadanos, encontramos que los principios que orientan la actuación administrativa en Colombia buscan proteger los derechos de los ciudadanos y garantizar un Estado justo y transparente. El debido proceso asegura que toda actuación respete el derecho a ser oído, a presentar pruebas, a controvertirlas y a obtener decisiones fundamentadas sin demoras injustificadas. El principio de la imparcialidad obliga a las autoridades a actuar sin discriminación ni motivaciones subjetivas. El de buena fe presume la lealtad y fidelidad de autoridades y ciudadanos en el ejercicio de sus competencias. El de moralidad pasa a exigir rectitud, honestidad y transparencia en todas las actuaciones públicas. El principio de igualdad garantiza un trato equitativo, brindando protección especial a quienes estén en condición de debilidad manifiesta. El de participación fomenta la intervención ciudadana en la formulación, ejecución y control de la gestión pública. Finalmente, el principio de responsabilidad impone a las autoridades asumir las consecuencias de sus actos, omisiones o extralimitaciones, conforme a la Constitución o a la ley. Al hablar sobre las herramientas para el mejor funcionamiento de la administración pública, encontramos un grupo de principios que busca lograr un mejor funcionamiento de la administración mediante procedimientos más sencillos, ágiles y efectivos. Encontramos que la celeridad, la economía y la eficiencia son principios transversales que buscan agilizar las decisiones, reducir gastos y asegurar que los procedimientos logren su finalidad. Respectivamente, la Ley 1437 de 2011, en su artículo primero, inciso B, los erige como principios fundamentales del procedimiento administrativo.
La celeridad implica que las autoridades impulsen oficiosamente los procedimientos y utilicen tecnologías de la información para evitar dilaciones injustificadas. La economía busca la austeridad y eficiencia, optimizando el uso del tiempo y los recursos, eliminando requisitos y copias innecesarias. Por otro lado, la eficiencia persigue que los procedimientos logren su finalidad, removiendo obstáculos formales y evitando decisiones inhibitorias, dando prevalencia al derecho sustancial. Como bien se señala, no puede haber cabal protección de derechos de los particulares si no exige una administración eficaz. Por otro lado, el principio de coordinación exige que las autoridades conciernen sus actividades con otras instancias estatales para el cumplimiento de sus cometidos y el reconocimiento de los derechos de los particulares. Finalmente, el principio de responsabilidad implica que las autoridades y sus agentes asumirán las consecuencias por sus decisiones, omisiones o extralimitación de funciones de acuerdo con el ordenamiento jurídico. Al hablar sobre el fundamento constitucional y legal, encontramos que estos principios no son meras aspiraciones retóricas o ideales abstractos, sino que tienen un carácter vinculante e imperativo. Es decir, que no se trata de simples recomendaciones que las autoridades pueden aplicar de manera discrecional, sino que son mandatos jurídicos que obligan a todas las entidades públicas en el momento de adelantar un procedimiento. En Colombia, el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, la Ley 1437 de 2011, recoge esta idea en su artículo 3. Allí se establece que todas las autoridades deben interpretar y aplicar las disposiciones que regulan las actuaciones administrativas a la luz de los principios consagrados en la Constitución, en la parte primera del Código y en las leyes especiales. Esto implica que cada decisión administrativa debe estar guiada no solo por la norma escrita, sino también por valores como la legalidad, la igualdad, la buena fe y la eficacia. Este mismo artículo es considerado por la doctrina y la jurisprudencia como una verdadera carta ciudadana de derechos. ¿Qué significa esto? Que la ley busca que la administración pública no sea vista únicamente como un aparato burocrático, sino como la primera protectora de los derechos de los ciudadanos. De esta manera, antes de que una persona tenga que acudir a un juez, debería poder encontrar en la propia administración una respuesta justa, eficiente y respetuosa con sus garantías. Además, la Ley 1437 de 2011 introduce un aspecto muy importante. Este es el deber de aplicación uniforme de las normas y jurisprudencia. Esto obliga a las autoridades administrativas a tener en cuenta las sentencias de unificación jurisprudencial del Consejo de Estado, con lo cual persigue un objetivo claro: garantizar la igualdad y la seguridad jurídica. En la práctica, esto significa que si el Consejo de Estado ya resolvió un caso parecido, la Administración no puede desconocerlo ni obligar al ciudadano a iniciar un nuevo litigio para obtener lo mismo. Este mandato genera dos efectos positivos. Por un lado, evita la multiplicación de procesos judiciales innecesarios, y por otro, refuerza la confianza de los ciudadanos en que las decisiones del Estado se tomarán de manera consciente y previsible. En definitiva, los principios del procedimiento administrativo en Colombia no son simplemente enunciados, sino verdaderos pilares del Estado social de derecho. Su carácter vinculante e imperativo asegura que la administración actúe dentro de la legalidad, con transparencia y respeto por los derechos fundamentales, convirtiéndose en la primera línea de defensa del ciudadano frente a posibles abusos o arbitrariedades. Además, refuerzan la confianza en las instituciones públicas al exigir que las decisiones sean uniformes, coherentes y predecibles, evitando contradicciones y garantizando igualdad
en el trato a los administrados. De este modo, los principios cumplen una doble función esencial: orientar a la administración en el cumplimiento de los fines estatales y al mismo tiempo servir como un escudo protector de los ciudadanos, garantizando que su dignidad y sus derechos prevalezcan sobre el formalismo excesivo. En suma, constituyen lo que sería la columna vertebral del procedimiento administrativo, asegurando que el poder público se ejerza de manera justa, eficaz y equilibrada, y que la administración sea percibida no como un obstáculo, sino como una garante de derechos. Muchísimas gracias.